Ley Riesgo de Trabajo en Argentina. Objetivos y ámbito de aplicación de la ley. De la prevención de los riesgos del trabajo. Prestaciones dinerarias. Prestaciones en especie. Determinación y revisión de las incapacidades. Régimen financiero. Gestión de las prestaciones. Derechos, deberes y prohibiciones. Fondo de la garantía de la LRT. Fondo de reserva de la LRT. Entes de regulación y supervisión de la LRT. Responsabilidad civil del empleador. Órgano tripartito de participación. Normas generales y complementarias. Ley N grados 24.557 Objetivos y ámbito de aplicación. Prevención de los riesgos del trabajo. Contingencias y situaciones cubiertas. Prestaciones dinerarias y en especie. Determinación y revisión de las incapacidades. Régimen financiero. Gestión de las prestaciones. Derechos, deberes y prohibiciones. Fondos de garantía y de reserva. Entes de regulación y supervisión. Responsabilidad civil del empleador. Órgano tripartito de participación. Normas generales y complementarias. Disposiciones finales. Sancionada, septiembre 13 de 1995. Promulgada, octubre 3 de 1995. El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de ley. Capítulo I. Objetivos y ámbito de aplicación de la ley. Artículo 1. Grado normativa aplicable y objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, LRT. 1. La prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo se regirán por esta LRT y sus normas reglamentarias. 2. Son objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, LRT. A. Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo. B. Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado. C. Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados. D. Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras. Artículo 2. Grados ámbito de aplicación. 1. Están obligatoriamente incluidos en el ámbito de la LRT. A. Los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias y sus municipios y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. B. Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado. C. Las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública. 2. E1. Poder Ejecutivo Nacional podrá incluir en el ámbito de la LRT a los trabajadores domésticos. B. Los trabajadores autónomos. C. Los trabajadores vinculados por relaciones no laborales. D. Los bomberos voluntarios. Artículo 3. Grado seguro obligatorio y autoseguro. 1. Esta LRT rige para todos aquellos que contraten a trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación. 2. Los empleadores podrán autoasegurar los riesgos del trabajo definidos en esta ley, siempre y cuando acrediten con la periodicidad que fije la reglamentación. A. Solvencia económico-financiera para afrontar las prestaciones de esta ley. B. Garanticen los servicios necesarios para otorgar las prestaciones de asistencia médica y las demás previstas en el artículo 20 de la presente ley. 3. Quienes no acrediten ambos extremos deberán asegurarse obligatoriamente en una aseguradora de riesgos del trabajo (HART) de su libre elección. 4. E1. Estado Nacional. Las provincias y sus municipios y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires podrán igualmente autoasegurarse. Capítulo 2. De la prevención de los riesgos del trabajo. Artículo 4. Grados obligaciones de las partes. 1. Los empleadores y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la LRT, así como las ART, están obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo. A tal fin y sin perjuicio de otras actuaciones establecidas legalmente, dichas partes deberán asumir compromisos concretos de cumplir con las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo. Estos compromisos podrán adoptarse en forma unilateral,
formar parte de la negociación colectiva, o incluirse dentro del contrato entre la ART y el empleador. 2. Las aseguradoras de riesgos del trabajo deberán establecer exclusivamente para cada una de las empresas o establecimientos considerados críticos, de conformidad a lo que determine la autoridad de aplicación, un plan de acción que contemple el cumplimiento de las siguientes medidas: a. La evaluación periódica de los riesgos existentes y su evolución. b. Visitas periódicas de control. De cumplimiento de las normas de prevención de riesgos del trabajo y del plan de acción elaborado en cumplimiento de este artículo. C. Definición de las medidas correctivas que deberán ejecutar las empresas para reducir los riesgos identificados y la siniestralidad registrada. D. Una propuesta de capacitación para el empleador y los trabajadores en materia de prevención de riesgos del trabajo. Las ART y los empleadores estarán obligados a informar a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo o a las administraciones de trabajo provinciales, según corresponda, la formulación y el desarrollo del plan de acción establecido en el presente artículo, conforme lo disponga la reglamentación. Apartado sustituido por art. Primero del decreto número 1278/2000 BO 3 de enero de 2001. Vigencia: a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial. 3. A los efectos de la determinación del concepto de empresa crítica, la autoridad de aplicación deberá considerar especialmente, entre otros parámetros, el grado de cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad en el trabajo, así como el índice de siniestralidad de la empresa. Apartado sustituido por art. Primero del decreto número 1278/2000 BO 3 de enero de 2001. Vigencia: a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial. 4. La ART controlará la ejecución del plan de acción y estará obligada a denunciar los incumplimientos a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Apartado sustituido por art. Primero del decreto número 1278/2000 BO 3 de enero de 2001. Vigencia: a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial. 5. Las discrepancias acerca de la ejecución del plan de acción serán resueltas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Apartado sustituido por art. Primero del decreto número 1278/2000 BO 3 de enero de 2001. Vigencia: a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial. Nota infole. Por art. Cuarto del decreto número 617/97 BO 11 de julio de 1997, se establece que el plazo para la formulación o reformulación de los planes de mejoramiento para la actividad agraria, previstos en el presente artículo, será de 6 meses, a partir de la vigencia del mismo. Artículo 5. Grados recargo por incumplimientos. 1. Si el accidente de trabajo o la enfermedad profesional se hubiere producido como consecuencia de incumplimientos por parte del empleador de la normativa de higiene y seguridad en el trabajo, éste deberá pagar al Fondo de Garantía, instituido por el artículo 33 de la presente ley, una suma de dinero cuya cuantía se graduará en función de la gravedad del incumplimiento y cuyo tope máximo será de 30,000 pesos, 30.000 pesos. 2. La SRT es el órgano encargado de constatar y determinar la gravedad de los incumplimientos, fijar el monto del recargo y gestionar el pago de la cantidad resultante. Capítulo 3. Contingencias y situaciones cubiertas. Artículo 6. Grados, contingencias. 1. Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador, y éste dentro de las 72 horas ante el asegurador, que el itinere se modifica por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo presentar el pertinente certificado a requerimiento del empleador dentro de los 3 días hábiles de requerido. 2a. Se consideran enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo, conforme al procedimiento del artículo 40 apartado 3 de esta ley. El listado identificará agente de riesgo, cuadros clínicos,
exposición y actividades en capacidad de determinar la enfermedad profesional. Las enfermedades no incluidas en el listado, como sus consecuencias, no serán consideradas resarcibles, con la única excepción de lo dispuesto en los incisos siguientes. 2b. Serán igualmente consideradas enfermedades profesionales aquellas otras que, en cada caso concreto, la Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo. A los efectos de la determinación de la existencia de estas contingencias, deberán cumplirse las siguientes condiciones, y el trabajador o sus derechohabientes deberán iniciar el trámite mediante una petición fundada, presentada ante la Comisión Médica Jurisdiccional, orientada a demostrar la concurrencia de los agentes de riesgos, exposición, cuadros clínicos y actividades con eficiencia causal directa respecto de su dolencia. 2. La Comisión Médica Jurisdiccional sustanciará la petición con la audiencia de los interesados así como del empleador y la ART, garantizando el debido proceso, producirá las medidas de prueba necesarias y emitirá resolución debidamente fundada en peritajes de rigor científico. En ningún caso se reconocerá el carácter de enfermedad profesional a la que sea consecuencia inmediata o mediata previsible de factores ajenos al trabajo o atribuibles al trabajador, tales como la predisposición o la habilidad a contraer determinada dolencia. 2c. Cuando se invoque la existencia de una enfermedad profesional y la ART considere que la misma no se encuentra prevista en el listado de enfermedades profesionales, deberá sustanciarse el procedimiento del inciso 2b. Si la Comisión Médica Jurisdiccional entendiese que la enfermedad encuadra en los presupuestos definidos en dicho inciso, lo comunicará a la ART, la que, desde esa oportunidad y hasta tanto se resuelva en definitiva la situación del trabajador, estará obligada a brindar todas las prestaciones contempladas en la presente ley. En tal caso, la Comisión Médica Jurisdiccional deberá requerir de inmediato la intervención de la Comisión Médica Central, para que convalide o rectifique dicha opinión. Si el pronunciamiento de la Comisión Médica Central no convalidase la opinión de la Comisión Médica Jurisdiccional, la ART cesará en el otorgamiento de las prestaciones a su cargo. Si la Comisión Médica Central convalidara el pronunciamiento, deberá, en su caso, establecer simultáneamente el porcentaje de incapacidad del trabajador damnificado, a los efectos del pago de las prestaciones dinerarias que correspondieren. Tal decisión, de alcance circunscripto al caso individual resuelto, no importará la modificación del listado de enfermedades profesionales vigente. La Comisión Médica Central deberá expedirse dentro de los 30 días de recibido el requerimiento de la Comisión Médica Jurisdiccional. 2d. Una vez que se hubiera pronunciado la Comisión Médica Central, quedarán expeditas las posibles acciones de repetición a favor de quienes hubieran afrontado prestaciones de cualquier naturaleza, contra quienes resultaren en definitiva responsables de haberlas asumido. Apartado sustituido por art. Segundo del Decreto número 1278/2000 BO 3 de enero de 2001. Vigencia, a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial. 3. Están excluidos de esta ley: a. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causados por dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo. b. Las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral y acreditadas en el examen preocupacional efectuado según las pautas establecidas por la autoridad de aplicación. Artículo 7 grados. Incapacidad laboral temporaria. 1. Existe situación de incapacidad laboral temporaria, ILT, cuando el dono sufrido por el trabajador le impida temporariamente la realización de sus tareas habituales. 2. La situación de incapacidad laboral temporaria, ILT, cesa por a. Alta médica, b. Declaración de incapacidad laboral permanente, ILP, c. Transcurso de 1 año desde la primera manifestación invalidante, d. Muerte del damnificado. Artículo 8 grados. Incapacidad laboral permanente. 1. Existe situación de incapacidad laboral permanente, ILP, cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasione una disminución permanente de su capacidad laborativa. 2. La incapacidad laboral permanente, ILP, será total, cuando la disminución de la capacidad laborativa permanente fuere igual o superior al 66%, y parcial, cuando fuere inferior a este porcentaje.
3. El grado de incapacidad laboral permanente será determinado por las comisiones médicas de esta ley, en base a la tabla de evaluación de las incapacidades laborales, que elaborará el Poder Ejecutivo Nacional, ponderará, entre otros factores, la edad del trabajador, el tipo de actividad y las posibilidades de reubicación laboral. 4. El Poder Ejecutivo Nacional garantizará, en los supuestos que correspondiese, la aplicación de criterios homogéneos en la evaluación de las incapacidades dentro del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, CIEP, y de la LRT. Artículo 9. Grados carácter provisorio y definitivo de la ILP. 1. La situación de incapacidad laboral permanente, ILP, que diese derecho al damnificado a percibir una prestación de pago mensual, tendrá carácter provisorio durante los 36 meses siguientes a su declaración. Este plazo podrá ser extendido por las comisiones médicas, por un máximo de 24 meses más, cuando no exista certeza acerca del carácter definitivo del porcentaje de disminución de la capacidad laborativa. En los casos de incapacidad laboral permanente parcial, el plazo de provisionalidad podrá ser reducido si existiera certeza acerca del carácter definitivo del porcentaje de disminución de la capacidad laborativa. Vencidos los plazos anteriores, la incapacidad laboral permanente tendrá carácter definitivo. 2. La situación de incapacidad laboral permanente, ILP, que diese derecho al damnificado a percibir una suma de pago único tendrá carácter definitivo a la fecha del cese del periodo de incapacidad temporaria. Artículo 10. Gran invalidez. Existe situación de gran invalidez cuando el trabajador en situación de incapacidad laboral permanente total necesite la asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de su vida. Capítulo 4. Prestaciones dinerarias. Artículo 11. Régimen legal de las prestaciones dinerarias. 1. Las prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de los créditos por alimentos. Son, además, irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas. 2. Las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria, ILT, o permanente provisoria se ajustarán en función de la variación del AMPO definido en la Ley 24.241, de acuerdo a la norma reglamentaria. Nota Infoleg. Por art. 6 grados primer párrafo del decreto N grados 1694/2009 BO. 6 de noviembre de 2009 se establece que las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria, ILT, o permanente provisoria mencionadas en el presente inciso, se calcularán, liquidarán y ajustarán de conformidad con lo establecido por el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo número 20.744, TO 1976, y sus modificatorias. Vigencia. A partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley número 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha. 3. El Poder Ejecutivo Nacional se encuentra facultado a mejorar las prestaciones dinerarias establecidas en la presente ley cuando las condiciones económicas financieras generales del sistema así lo permitan. 4. En los supuestos previstos en el artículo 14, apartado 2, inciso B, artículo 15, apartado 2, y artículos 17 y 18, apartados 1 de la presente ley, junto con las prestaciones allí previstas, los beneficiarios percibirán, además, una compensación dineraria adicional de pago único, conforme se establece a continuación. A. En el caso del artículo 14, apartado 2, inciso B, dicha prestación adicional será de pesos 30,000, 30.000 pesos. B. En los casos de los artículos 15, apartado 2 y del artículo 17, apartado 1, dicha prestación adicional será de pesos 40,000, 40.000 pesos. C. En el caso del artículo 18, apartado 1, la prestación adicional será de pesos 50,000, 50.000 pesos. Nota Infoleg. Por art. 1 grado del decreto N grados 1694/2009 BU 6 de noviembre de 2009 se elevan las sumas de las compensaciones dinerarias adicionales de pago único, previstas en los apartados A, B y C del presente inciso, a pesos 80,000, 80.000 pesos, pesos 100,000,
100.000 pesos, y pesos 120.000, 120.000 pesos, respectivamente. Vigencia. A partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley número 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha. Apartado incorporado por art. 3 del Decreto número 1278/2000 BO. 3 de enero de 2001. Vigencia. A partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial. Artículo 12. Ingreso base. 1. A los efectos de determinar la cuantía de las prestaciones dinerarias se considera ingreso base la cantidad que resulte de dividir la suma total de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al sistema integrado de jubilaciones y pensiones, devengadas en los 12 meses anteriores a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicios si fuera menor a un 1 año, por el número de días corridos comprendidos en el periodo considerado. Apartado sustituido por art. 4 del Decreto número 1278/2000 BO 3 de enero de 2001. Vigencia. A partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial. 2. El valor mensual del ingreso base resulta de multiplicar la cantidad obtenido según el apartado anterior por 30,4. Artículo 13. Prestaciones por incapacidad laboral temporaria. 1. A partir del día siguiente a la primera manifestación invalidante y mientras dure el periodo de incapacidad laboral temporaria. ILT. El damnificado percibirá una prestación de pago mensual, de cuantía igual al valor mensual del ingreso base. La prestación dineraria correspondiente a los primeros 10 días estará a cargo del empleador. Las prestaciones dinerarias siguientes estarán a cargo de la ART, la que, en todo caso, asumirá las prestaciones en especie. El pago de la prestación dineraria deberá efectuarse en el plazo y en la forma establecida en la Ley número 20.744, TO 1976, y sus modificatorias para el pago de las remuneraciones a los trabajadores. Apartado sustituido por art. 5 del Decreto número 1278/2000 BO 3 de enero de 2001. Vigencia. A partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial. 2. El responsable del pago de la prestación dineraria retendrá los aportes y efectuará las contribuciones correspondientes a los subsistemas de seguridad social que integran el SUS o los de ámbito provincial que los reemplazan, exclusivamente, conforme la normativa priviche en el vigente, debiendo abonar, asimismo, las asignaciones familiares. Apartado sustituido por art. 5 del Decreto número 1278/2000 BO 3 de enero de 2001. Vigencia. A partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial. 3. Durante el periodo de incapacidad laboral temporaria, originada en accidentes de trabajo cero en enfermedades profesionales, el trabajador no devengará remuneraciones de su empleador, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 1 del presente artículo. Artículo 14. Prestaciones por incapacidad permanente parcial, IPP. 1. Producido el cese de la incapacidad laboral temporaria y mientras dure la situación de provisionalidad de la incapacidad laboral permanente parcial, IPP, el damnificado percibirá una prestación de pago mensual cuya cuantía será igual al valor mensual del ingreso, base multiplicado por el porcentaje de incapacidad, además de las asignaciones familiares correspondientes, hasta la declaración del carácter definitivo de la incapacidad. 2. Declarado el carácter definitivo de la incapacidad laboral permanente parcial, IPP, el damnificado percibirá las siguientes prestaciones. A. Cuando el porcentaje de incapacidad sea igual o inferior al 50%, 50%. Una indemnización de pago único, cuya cuantía será igual a 53 veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente que resultará de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación. Invalidante. Esta suma en ningún caso será superior a la cantidad que resulte de multiplicar pesos 180.000, 180.000 pesos, por el porcentaje de incapacidad. B. Cuando el porcentaje de incapacidad sea superior al 50%,
50%, e inferior al 66%, una renta periódica, contratada en los términos de esta ley, cuya cuantía será igual al valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad. Esta prestación está sujeta a la retención de aportes de la Seguridad Social y contribuciones para asignaciones familiares hasta que el damnificado se encuentre en condiciones de acceder a la jubilación por cualquier causa. El valor actual esperado de la renta periódica en ningún caso será superior a pesos 180.000 pesos. Deberá asimismo adicionarse la prestación complementaria prevista en el artículo 11, apartado cuarto de la presente ley. Nota Infoleg. Por art. 2 grados del decreto N grados 1694/2009 6 de noviembre de 2009 se suprimen los topes previstos en los apartados A y B del presente inciso. Por art. 3 grados de la misma norma se establece que la indemnización que corresponda por aplicación de dicho inciso nunca será inferior al monto que resulte de multiplicar pesos 180.000, $180.000, por el porcentaje de incapacidad. Vigencia. A partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley número 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha. Artículo sustituido por art. 6 del Decreto número 1278/2000 BO 3 de enero de 2001. Vigencia. A partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial. Artículo 15. Prestaciones por incapacidad permanente total, IPT. 1. Mientras dure la situación de provisionalidad de la incapacidad laboral permanente total, el damnificado percibirá una prestación de pago mensual equivalente al 70% del valor mensual del ingreso base. Percibirá, además, las asignaciones familiares correspondientes, las que se otorgarán con carácter no contributivo. Durante este periodo, el damnificado no tendrá derecho a las prestaciones del sistema Previchene, sin perjuicio del derecho a gozar de la cobertura del seguro de salud que le corresponda, debiendo la ART retener los aportes respectivos para ser derivados al Instituto Nacional de Servicios Sociales, para jubilados y pensionados, u otro organismo que brindare tal prestación. 2. Declarado el carácter definitivo de la incapacidad laboral permanente total, IPT, el damnificado percibirá las prestaciones que por retiro definitivo por invalidez establezca el régimen Previchene al que estuviere afiliado. Sin perjuicio de la prestación prevista por el apartado 4 del artículo 11 de la presente ley, el damnificado percibirá, asimismo, en las condiciones que establezca la reglamentación, una prestación de pago mensual complementaria a la correspondiente al régimen Previchene. Su monto se determinará actuarialmente en función del capital integrado por la ART. Ese capital equivaldrá a 53 veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por un coeficiente que resultará de dividir el número 65 por la edad del damnificado, a la fecha de la primera manifestación invalidante, y no podrá ser superior a pesos 180.000 pesos. Nota Infoleg. Por art. 4 grados del decreto N grados 1694/2009 BO 6 de noviembre de 2009 se establece que la indemnización que corresponda por aplicación del presente inciso nunca será inferior a pesos 180.000, $180.000. Vigencia. A partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley número 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha. 3. Cuando la incapacidad permanente total no deviniere en definitiva, la ART se hará cargo del capital de recomposición correspondiente, definido en la Ley número 24.241, artículo 94, o, en su caso, abonará una suma equivalente al régimen provisional a que estuviese afiliado el damnificado. Artículo sustituido por art. 7 del Decreto número 1278/2000 BO 3 de enero de 2001. Vigencia. A partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial. Artículo 16. Retorno al trabajo por parte del damnificado. 1.
La percepción de prestaciones dinerarias por incapacidad laboral permanente es compatible con el desempeño de actividades remuneradas por cuenta propia o en relación de dependencia. 2. El Poder Ejecutivo Nacional podrá reducir los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social, correspondientes a supuestos de retorno al trabajo de trabajadores con incapacidad laboral permanente. 3. Las prestaciones establecidas por esta ley son compatibles con las otras correspondientes al régimen Privichien a las que el trabajador tuviere derecho, salvo lo previsto en el artículo 15, segundo párrafo del apartado 1, precedente. Artículo sustituido por art. 8 del decreto número 1278/2000 BO 3 de enero de 2001. Vigencia, a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial. Artículo 17. Gran invalidez. 1. El damnificado declarado gran inválido percibirá las prestaciones correspondientes a los distintos supuestos de incapacidad laboral permanente total, IPT. 2. Adicionalmente, la ART abonará al damnificado una prestación de pago mensual equivalente a 3 veces el valor del AMPO, definido por la Ley 24.241, artículo 21, que se extinguirá a la muerte del damnificado, nota infolec, por art. 5 grados del decreto N grados 1694/2009 BO 6 de noviembre de 2009 se establece en la suma de pesos 2.000 pesos la prestación adicional de pago mensual prevista en el presente inciso. Por art. 6 segundo párrafo de la misma norma se establece que dicha prestación se ajustará en la misma proporción en que lo sean las prestaciones del Sistema Integrado Privichien argentino, SIPA, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley número 24.241, modificado por su similar número 26.417. Vigencia, a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley número 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha. Artículo 18. Muerte del damnificado. 1. Los derechohabientes del trabajador accederán a la pensión por fallecimiento prevista en el régimen Privichien que estuviera afiliado el damnificado y a las prestaciones establecidas en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 15 de esta ley, además de la prevista en su artículo 11, apartado cuarto 2. Se consideran derechohabientes a los efectos de esta ley a las personas enumeradas en el artículo 53 de la Ley número 24.241, quienes concurrirán en el orden de prelación y condiciones allí señaladas. El límite de edad establecido en dicha disposición se entenderá extendido hasta los 21 años, elevándose hasta los 25 años en caso de tratarse de estudiantes a cargo exclusivo del trabajador fallecido. En ausencia de las personas enumeradas en el referido artículo, accederán los padres del trabajador en partes iguales. Si hubiera fallecido uno de ellos, la prestación será percibida íntegramente por el otro. En caso de fallecimiento de ambos padres, la prestación corresponderá, en partes iguales, a aquellos familiares del trabajador fallecido que acrediten haber estado a su cargo. La reglamentación determinará el grado de parentesco requerido para obtener el beneficio y la forma de acreditar la condición de familiar a cargo. Artículo sustituido por art. 9 del decreto número 1278/2000 BO 3 de enero de 2001. Vigencia, a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial. Artículo 19. Contratación de la renta periódica. 1. A los efectos de esta ley se considera renta periódica la prestación dineraria, de pago mensual, contratada entre el beneficiario y una compañía de seguros de retiro, quienes a partir de la celebración del contrato respectivo, serán las únicas responsables de su pago. El derecho a la renta periódica comienza en la fecha de la declaración del carácter definitivo de la incapacidad permanente parcial y se extingue con la muerte del beneficiario, en el caso de las empresas que no se afilien a una ART. Dicha prestación deberá ser contratada con una entidad de seguro de retiro a elección del beneficiario. Esta, a partir de la celebración del contrato respectivo, será la única responsable de su pago. Apartado sustituido por art. 10 del decreto número 1278/2000 BO 3 de enero de 2001.
Vigencia, a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial. 2. El Poder Ejecutivo Nacional fijará la forma y la cuantía de la garantía del pago de la renta periódica en caso de quiebra o liquidación por insolvencia de las compañías de seguros de retiro. Capítulo V. Prestaciones en especie. Artículo 20. -1. Las ART otorgarán a los trabajadores que sufran algunas de las contingencias previstas en esta ley las siguientes: prestaciones en especie: A. Asistencia médica y farmacéutica. B. Prótesis y ortopedia. C. Rehabilitación. D. Recalificación profesional. Y E. Servicio funerario. 2. Las ART podrán suspender las prestaciones dinerarias en caso de negativa injustificada del damnificado, determinada por las comisiones médicas, a percibir las prestaciones en especie de los incisos A, C y D. 3. Las prestaciones a que se hace referencia en el apartado 1, incisos A, B y C, del presente artículo, se otorgarán a los damnificados hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas incapacitantes, de acuerdo a cómo lo determine la reglamentación. Capítulo V. Determinación y revisión de las incapacidades. Artículo 21. Comisiones médicas. 1. Las comisiones médicas y la Comisión Médica Central creadas por la Ley 24.241, artículo 51, serán las encargadas de determinar: A. La naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad. B. El carácter y grado de la incapacidad. C. El contenido y alcances de las prestaciones en especie. 2. Estas comisiones podrán, asimismo, revisar el tipo, carácter y grado de la incapacidad y, en las materias de su competencia, resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir entre la ART y el damnificado, o sus derechohabientes. 3. La reglamentación establecerá los procedimientos a observar por y ante las comisiones médicas, así como el régimen arancelario de las mismas. 4. En todos los casos el procedimiento será gratuito para el damnificado, incluyendo traslados y estudios complementarios. 5. En lo que respecta específicamente a la determinación de la naturaleza laboral del accidente prevista en el inciso A del apartado 1 de este artículo, y siempre que al iniciarse el trámite quedare planteada la divergencia sobre dicho aspecto, la comisión actuante, garantizando el debido proceso, deberá requerir, conforme se establezca por vía reglamentaria, un dictamen jurídico previo para expedirse sobre dicha cuestión. Apartado incorporado por art. 11 del Decreto número 1278/2000 BO 3 de enero de 2001. Vigencia, a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial. Artículo 22. Revisión de la incapacidad. Hasta la declaración del carácter definitivo de la incapacidad y a solicitud del obligado al pago de las prestaciones o del damnificado, las comisiones médicas efectuarán nuevos exámenes para revisar el carácter y grado de incapacidad, anteriormente reconocidos. Capítulo V11. Régimen financiero. Artículo 23. Cotización. 1. Las prestaciones previstas en esta ley a cargo de las ART se financiarán con una cuota mensual a cargo del empleador. 2. Para la determinación de la base imponible se aplicarán las reglas de la Ley 24.241, artículo 9, incluyéndose todas las prestaciones que tengan carácter remuneratorio a los fines del CIR. 3. La cuota debe ser declarada y abonada conjuntamente con los aportes y contribuciones que integran la CUS. Su fiscalización, verificación y ejecución estará a cargo de la ART. Artículo 24. Régimen de alícuotas. 1. La Superintendencia de Seguros de la Nación, en forma conjunta con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, establecerán los indicadores que las ART habrán de tener en cuenta para diseñar el régimen de alícuotas. Estos indicadores reflejarán la siniestralidad presunta, la siniestralidad efectiva y la permanencia del empleador en una misma ART. 2. Cada ART deberá fijar su régimen de alícuotas en función del cual será determinable para cualquier establecimiento el valor de la cuota mensual. 3. El régimen de alícuotas deberá ser aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 4. Dentro del régimen de alícuotas, la cuota del artículo anterior será fijada por establecimiento.
Artículo 25. Tratamiento impositivo. 1. Las cuotas del artículo 23 constituyen gasto deducible a los efectos del impuesto a las ganancias. 2. Los contratos de afiliación a una ART están exentos de todo impuesto o tributo nacional. 3. El contrato de renta periódica goza de las mismas exenciones impositivas que el contrato de renta vitalicia provisional. 4. Invitase a las provincias a adoptar idénticas exenciones que las previstas en el apartado anterior. 5. Las reservas obligatorias de la ART están exentas de impuestos. Capítulo 8. Gestión de las prestaciones. Artículo 26. Aseguradoras de riesgo del trabajo. 1. Con la salvedad de los supuestos del régimen del autoseguro, la gestión de las prestaciones y demás acciones previstas en la LRT estará a cargo de entidades de derecho privado, previamente autorizadas por la SRT y por la Superintendencia de Seguros de la Nación, denominadas aseguradoras de riesgo del trabajo (HART), que reúnan los requisitos de solvencia financiera, capacidad de gestión y demás recaudos previstos en esta ley, en la Ley 20.091 y en sus reglamentos. 2. La autorización conferida a una ART será revocada, a. por las causas y procedimientos previstos en esta ley, en la Ley 20.091 y en sus respectivos reglamentos, b. por omisión de otorgamiento íntegro y oportuno de las prestaciones de esta LRT, c. cuando se verifiquen deficiencias graves en el cumplimiento de su objeto, que no sean subsanadas en los plazos que establezca la reglamentación. 3. Las ART tendrán como único objeto el otorgamiento de las prestaciones que establece esta ley, en el ámbito que, de conformidad con la reglamentación, ellas mismas determinen. 4. Las ART podrán, además, contratar con sus afiliados, a. el otorgamiento de las prestaciones dinerarias previstas en la legislación laboral para los casos de accidentes y enfermedades inculpables, y, b. la cobertura de las exigencias financieras derivadas de los juicios por accidentes y enfermedades de trabajo, con fundamento en leyes anteriores. Para estas dos operatorias la ART fijará libremente la prima y llevará una gestión económica y financiera separada de la que corresponda al funcionamiento de la LRT. Ambas operatorias estarán sometidas a la normativa general en materia de seguros. *** 5. El capital mínimo necesario para la constitución de una ART será de 3 millones de pesos, $3.000.000, que deberá integrarse al momento de la constitución. El Poder Ejecutivo Nacional podrá modificar el capital mínimo exigido y establecer un mecanismo de movilidad del capital en función de los riesgos asumidos. 6. Los bienes destinados a respaldar las reservas de la ART no podrán ser afectados a obligaciones distintas a las derivadas de esta ley, ni aun en caso de liquidación de la entidad. En este último caso, los bienes serán transferidos al fondo de reserva de la LRT. 7. Las ART deberán disponer, con carácter de servicio propio o contratado, de la infraestructura necesaria para proveer adecuadamente las prestaciones en especie previstas en esta ley. La contratación de estas prestaciones podrá realizarse con las obras sociales. Artículo 27. Afiliación. 1. Los empleadores no incluidos en el régimen de autoseguro deberán afiliarse obligatoriamente a la ART que libremente elijan y declarar las altas y bajas que se produzcan en su plantel de trabajadores. 2. La ART no podrá rechazar la afiliación de ningún empleador incluido en su ámbito de actuación. 3. La afiliación se celebrará en un contrato cuya forma, contenido y plazo de vigencia determinará la SRT. 4. La renovación del contrato será automática, aplicándose el régimen de alícuotas vigente a la fecha de la renovación. 5. La rescisión del contrato de afiliación estará supeditada a la firma de un nuevo contrato por parte del empleador con otra ART o a su incorporación en el régimen de autoseguro. Artículo 28. Responsabilidad por omisiones. 1. Si el empleador no incluido en el régimen de autoseguro omitiera afiliarse a una ART, responderá directamente ante los beneficiarios por las prestaciones previstas en esta ley. 2. Si el empleador omitiera declarar su obligación de pago o la contratación de un trabajador, la ART otorgará las prestaciones y podrá repetir del empleador el costo de estas.
3. En el caso de los apartados anteriores, el empleador deberá depositar las cuotas omitidas en la cuenta del Fondo de Garantía de la ART. 4. Si el empleador omitiera, total o parcialmente, el pago de las cuotas a su cargo, la ART otorgará las prestaciones y podrá ejecutar contra el empleador las cotizaciones adeudadas. Artículo 29. Insuficiencia patrimonial. Declarada judicialmente la insuficiencia patrimonial del empleador no asegurado, o en su caso autoasegurado, para asumir las obligaciones a su cargo, las prestaciones serán financiadas por la SRT con cargo al Fondo de Garantía de la LRT. La insuficiencia patrimonial del empleador será probada a través del procedimiento sumarísimo previsto para las acciones meramente declarativas conforme se encuentre regulado en las distintas jurisdicciones donde la misma deba acreditarse. Artículo 30. Autoseguro. Quienes hubiesen optado por el régimen de autoseguro deberán cumplir con las obligaciones que esta ley pone a cargo del empleador y a cargo de las ART, con la excepción de la afiliación, el aporte al fondo de reserva de la LRT y toda otra obligación incompatible con dicho régimen.